Buenos días con todos, estimados estudiantes, también estimada tutora que está presente en esta clase del día de hoy, nuestra clase de psicología. Como siempre, compartiendo con ustedes los conocimientos necesarios, tanto para que ustedes desarrollen las competencias en el examen de admisión, sobre todo en el curso de psicología, en mi caso, pero también pues para que desarrollen las competencias para la vida diaria, para su bienestar psicológico. Desde el comienzo siempre les recordamos que pues este curso de psicología no solamente debe servir para adquirir conocimientos necesarios para el examen, sino también pues para adquirir habilidades que pueden repercutir en el bienestar de la vida de cada uno de ustedes y de sus familiares. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es la afectividad y las emociones. Ya las semanas anteriores hemos estado trabajando con procesos cognitivos necesarios para aprender, también hemos hablado sobre el aprendizaje. Y en las primeras semanas estuvimos hablando sobre los factores biológicos y sociales que son importantes en nuestro desarrollo psicológico. Hoy vamos a hablar ya sobre algo nuevo, sobre la afectividad y las emociones. ¿Cómo es que nosotros tenemos esta capacidad de poder, pues, reaccionar ante los estímulos sociales y no sociales, externos e internos, que provocan en nosotros algún tipo de respuesta fisiológica, cognitiva y conductual? Hoy vamos a hablar sobre la afectividad y las emociones. En esta primera diapositiva ustedes pueden observar, ¿sí?, distintas respuestas, ¿no? La alegría que presentan pues acá los jugadores de fútbol luego de un triunfo, luego de haber clasificado, y esa alegría inmensa que tienen ellos también se refleja en pues los espectadores, los fanáticos, las tribunas. Aquí los estudiantes han logrado ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la decana de América, y están demostrando su alegría a través de los gestos, a través de los movimientos. Están demostrando pues la alegría que presentan ellos por haber logrado una vacante en la decana de América. Por el contrario, acá vemos una persona dolida, triste, llorando. Algo ocurrió, algún familiar tal vez falleció, y por eso entonces está mostrando pues esta emoción. En el caso de la fotografía, en la parte inferior vemos a un conjunto de personas que están fastidiadas, están molestas, están mostrando la molestia que presentan pues ante la corrupción que ocurre tanto en el Poder Judicial como también pues en la política peruana. Entonces vamos demostrando pues no solamente ante eventos, sino también por ahí pues ante personas que va ocurriendo en nosotros respuestas a las que llamamos, ¿no?, estados afectivos. A lo largo de esta mañana vamos a hablar entonces sobre la definición de afectividad, el proceso emocional, la cognición y la emoción, la expresión de las emociones, las distintas clases de emociones y la afectividad y bienestar personal. La afectividad
es la capacidad del sujeto de experimentar y reaccionar íntimamente, con agrado o desagrado, ante estímulos que provienen de la realidad exterior y también de su propia realidad interna. Entonces, en el ambiente siempre hay estímulos, también al interior de nosotros hay estímulos. Y vamos a reaccionar a veces a gusto o a veces con disgusto hacia esos estímulos. La afectividad se expresa en emociones, sentimientos, pasión y también estados de ánimo. A esto se le llama estados afectivos. Los estados afectivos entonces son la emoción, el sentimiento, los estados de ánimo y la pasión. Todos estos estados afectivos se van a diferenciar por la intensidad con la que ocurran, o sea, la fuerza con la que se expresen, la temporalidad, el tiempo que duren, cuánto durarán cada una de ellas, y el origen, o sea, qué está provocando el que tengamos emoción, sentimiento, estado de ánimo o pasión. Entonces, los elementos diferenciales de los estados afectivos son la intensidad, la temporalidad y el origen, que de uno a uno iremos detallando. La emoción, esta palabrita emoción, proviene del latín movere, que significa movimiento, pero además está el prefijo e adelante, movere, que significa hacia afuera. Entonces, cuando hablamos de emoción, nos estamos refiriendo etimológicamente a aquello que movilizamos y exteriorizamos. Viene a ser un conjunto de respuestas químicas y neuronales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo. Tenemos acá, pues, a un roedor grande, una ratita, y aquí vemos la emoción que está presentando esta persona. Las características de la emoción, pues, es que esta aparece súbitamente y provoca una reacción fisiológica involuntaria. Esto quiere decir que en la emoción, nuestras vísceras, nuestros órganos internos van a responder de manera automática, autonómica, vegetativa, de manera involuntaria. Esta respuesta fisiológica y comportamental es intensa. Esto quiere decir, pues, que ustedes van a vivenciar con una magnitud bastante fuerte este cambio. ¿Qué ocurre? A ver. Así es, Omar. La emoción aprendida se formaría por condicionamiento clásico, pero también vamos a ver que hay emociones no aprendidas, que serían las primarias. Bien, entonces, eso vamos a ir conversándolo, no te preocupes. La emoción es de corta duración, dura apenas algunos segundos, y sus manifestaciones son perceptibles, quiere decir que nosotros podemos observar en los gestos, en los movimientos de la persona, podemos observar la emoción. Bien, entonces, durante la emoción, ¿sí? Es bastante sencillo poder notar, pues, que la persona está con sus gestos o movimientos manifestando de manera perceptible lo que le está ocurriendo. En cambio, el sentimiento, miren acá, proviene del latín sentire, que significa opinar, darse cuenta. El sentimiento es una disposición afectiva de evaluación cognitiva hacia personas, objetos y sucesos que puede aparecer a partir o independientemente de una emoción. La característica del sentimiento es que resulta de la evaluación cognitiva, o sea, su origen está en la evaluación cognitiva. Es menos intensa que la emoción, por eso también no se nota tanto, ¿no? Es duradera. Esta dura meses, años. Y debido a su baja intensidad vamos a notar que no es muy perceptible. Cuando una persona, de pronto, una persona tal vez te ama, te quiere, pero tal vez no lo esté demostrando, no lo esté mostrando, o sea, no ves el sentimiento.
El sentimiento es interno y, como hemos dicho, pues se da de una evaluación cognitiva. Miren, evaluación cognitiva. Esto quiere decir pues que en la mente de la persona sus pensamientos, ¿sí?, van valorando a la otra persona, objeto o situación, van opinando acerca de ella y entonces se va construyendo el sentimiento. Por ejemplo, supongamos que a lo largo del tiempo has conocido una persona y esta persona constantemente te ha estado molestando, te ha estado fastidiando, te ha estado humillando, ¿ok? ¿Sí? Y luego entonces tú comienzas a pensar, esta persona es mala, esta persona es odiosa, y comienzas a desarrollar un sentimiento de odio hacia esa persona. Al comienzo tal vez no provocaba nada de eso, pero por las emociones desagradables que te provocó, comienzas a pensar y a opinar pues que esta persona sí es mala y por lo tanto a ti te fastidia, te molesta y desarrollas el sentimiento de odio. Tal vez no se lo demuestres, tal vez él no lo note, porque eso está al interior tuyo. Por eso decimos que es imperceptible y este sentimiento puede durar mucho tiempo. Y el estado de ánimo es de menor intensidad que la emoción. Dura horas o días. Y su origen está en las sensaciones internas de bienestar, malestar. Estas sensaciones internas son sobre todo fisiológicas. Por lo tanto, muchas veces la persona no tiene la capacidad de entender por qué se encuentra en ese estado de ánimo. Entonces, durante horas o durante días, la persona se encuentra en un modo particular de ser. De pronto está durante horas en un modo alegre, o durante horas y días en un modo triste. Y cuando le preguntan el por qué, no entiende la razón. Pueden ocurrir eventos externos que deberían cambiar las emociones que está presentando, el estado de ánimo que está evidenciando. Sin embargo, no cambia el estado de ánimo. ¿Qué? Pasan los días o las horas y de pronto nuevamente vuelve pues a un estado reactivo emocional normal, o sea, cambiante ante los distintos estímulos. Finalmente, la pasión, ¿sí? La pasión tiene similar intensidad que la emoción, por lo tanto es perceptible, podemos observarlo, podemos ver, pero dura mucho más que los sentimientos, o sea, miren, es más largo que todo. A veces decimos que la pasión es eterna. Fíjense, los fanáticos tienen este estado afectivo llamado pasión. El fanático se alegra, se entristece, reniega, se muestra emociones bastante intensas, ¿no?, con su equipo y hacia el adversario de su equipo. Los elementos externos pueden cambiar y deberían provocar, ¿no?, un cambio emotivo y sentimental en la persona, pero no lo hacen. Por ejemplo, su equipo de pronto 10 años que no gana un título, no gana una copa, para perdiendo. Entonces debería, ¿no?, si fuera un sentimiento, debería evaluar, oh, no, este equipo no vale, no sirve, ¿no?, ya mejor me cambio de equipo, pero no, nada cambia su pasión hacia el equipo que ama extremadamente. Por más que de pronto hayan otras responsabilidades, otras actividades, cuando uno tiene pasión por algo, deja todo muchas veces por la actividad que lo apasiona. Esa es la figura de abajo. Vemos una persona pues que, ¿no?, goza estudiando, goza revisando información, y de pronto debería ir a su casa y no lo hace, debería dormir y no lo hace, ¿no?, porque esto pues lo apasiona y lo mantiene por mucho tiempo activo en ello. Parece que algo están preguntando en el chat.
Las pasiones no se pueden ocultar, tampoco los estados de ánimo, ¿no? Los sentimientos sí. El estado de ánimo y la pasión, al igual que las emociones, son visibles. Natalia. Ok, entonces eso no se puede ocultar. Ahora, voy a poner algunos ejercicios, algunos ejemplos y vamos a ver cómo me va respondiendo. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué cosa es sentimiento, pasión, emoción o estado de ánimo? Carlitos está en el velorio de su mamá ha fallecido. ¿Sí? Sin embargo, Carlitos, desde hace 2 días, se la pasa sonriendo, alegre, contento, y por más que le manifiestan, oye Carlitos, tu mamá ha fallecido, déjate hacer chistes, ¿por qué estás riendo? Estamos en el velorio de tu mamá. Él dice, no sé, pero estoy así, no puedo cambiar, no sé qué me pasa, quisiera estar triste, pero no puedo. ¿Qué estado afectivo tiene Carlitos? A ver, contesten, estoy viendo sus respuestas. Bien, disculpen que me haya movido, pero un roedor gigante estaba por aquí molestando. Un roedor gigante y orejón. ¿Qué podrá ser? Un conejo, sí, mi conejo chinchilla se había metido por acá y estaba... No, no era un mouse, era un conejote. Tengo un conejo grande que es nuestra mascota, ¿no? Y bueno, está bien amaestrado, hace sus necesidades en el baño. Es muy, muy inteligente, aprendió muchas cosas. Ah, qué bueno, Gina, es bueno que nuestros animalitos, ¿no? Aprendan a comportarse adecuadamente, ¿no? No es un Bad Bunny, es un Good Bunny. Muy bien, sigamos entonces. Pero bueno, había estado por acá y me estaba interrumpiendo porque estaba por acá haciendo sus cositas, jugando. Bien, bueno, han dado bien en las respuestas, ¿no? Porque encontraron que se trataba de un estado de ánimo. Ahora, bien, Juanita cuando se enteró que su mamá había fallecido, ¿sí? De inmediato su corazón palpitó rápidamente, se le bajó la presión y comenzó a llorar. ¿Qué está presentando ella? Correcto, muchachos, qué inteligentes. Se trata de una emoción. Ahora, vamos a suponer que Alipio, ¿sí? Alipio está muy, pero muy enamorado de Justina, ¿sí? Pero Justina es una bandida, ¿no? Justina le saca la vuelta, lo humilla, lo insulta. Al comienzo era buena, pero ahora ha cambiado completamente. Él ya no debería quererla, pero sin embargo cuando le dicen, oye, deja a Justina, que no es tan buena, y mira todo lo que ha hecho, te ha sacado la vuelta hasta con tu tío, con tu hermano, y tú igual le sigues perdonando. Yo la perdono porque la amo, la quiero, es el amor de mi vida, nunca la voy a dejar, por más que pase lo que pase, siempre lo voy a hacer. ¿Qué es lo que tiene este muchacho? Aparte de una estupidez intensa, ¿qué tiene? Pasión, tiene una pasión, debería cambiar su sentimiento, ya no debería quererla, pero sigue pensando que la quiere y que la ama, está apasionado, está obsesionado. El sentimiento, pues, bueno, la pasión es un sentimiento obsesivo, ¿no? No quiere cambiar y a veces esta gente se obsesiona tanto que dice, no, conmigo hasta la muerte, imagínense, pueden acabar hasta en eso. Bien. Entonces están distinguiendo bastante bien. Sí, están distinguiendo bastante bien pues estos estados afectivos. Si vamos a suponer pues que la señorita Cristina en el centro P llega a su primer día de clase, se sienta a escuchar su clase, ¿sí? Y pues un compañero llamado
McDougall se sienta a su lado, ¿no? Se sienta a su lado. Entonces ella ve a McDougall y no pasa nada con McDougall, ¿no? Y dice, oh, mira, ¿sí? En su cabeza inclusive dice que feíto este muchacho que se puso a mi lado. Y bueno, pues pasa la primera clase, la segunda clase otra vez él se sienta a su lado, ella tiene problemas para entender las matemáticas y él le ayuda, ¿no? Oye, te ayudo, a ver, que no entendiste, a ver, mira, esto es así, así, y ella, uy, aprende y entiende, ¿no? Aprende y entiende. Durante el recreo él la acompaña, le invita un chocolatito un día, otro día le invita de repente por ahí unas donuts, ¿sí? Cosas que le gustan mucho a ella. La acompaña al paradero, la llama por teléfono para preguntar si llegó a casa o no llegó a casa, le pone likes a sus TikToks, a sus estados, siempre está atento con todo lo que pasa con ella. Pero de pronto McDougall deja de venir a clase, ya no está viniendo a clase, algo ha pasado. Ella se preocupa, no viene McDougall, un día, 2 días que no viene McDougall, ¿dónde estará McDougall? ¿Qué habrá pasado con él? ¿Pero por qué estoy pensando en él? ¿Por qué pienso en ese monstruito? ¿Será que ahora lo quiero? ¿Será que me he enamorado? ¿Qué estado afectivo está pasando la señorita Cristina? ¿Cómo se ríen, no? Se ríen, ustedes se vacilan. Imaginen una clase en vivo, así. Mire qué fácil entendieron, ¿no? Qué fácil entendieron. Sentimiento. ¿Ya vieron qué sencillo es? Estos estados afectivos. Estados afectivos. Ya vieron, han entendido. Ya tienen conocimiento entonces de los estados afectivos. Nicolás, es que sí, es casi, tiene pues, vamos a suponer un 80% de nivel de confianza que ocurra eso, ¿no? Que ocurra ese, sobre todo en el sexo femenino, ¿eh? Sobre todo en el sexo masculino es más complicado, un poco más complicado, ¿no? El sexo masculino es un poquito más límbico, más fisiológico y se va más al aspecto físico. No en todos los casos, pero es más probable. Las mujeres son mucho más afectivas, ¿no? Sensitivas que nosotros los varones, eso hay que reconocer. En la mayoría de casos, no siempre, porque siempre van a haber excepciones. Pero en la mayoría de casos ocurre pues que muchas veces se desarrolla este sentimiento a través de las acciones que el galán realiza con pues la señorita que desea conquistar. Bien, a veces no es la intención, ¿eh? A veces no es la intención, simplemente lo hace por ser buena gente y puede lograr también ese sentimiento. Continuemos entonces con la clase. Ya hemos entendido entonces un poco estas diferencias que hay entre los estados afectivos y vayamos ahora al proceso emocional, porque la base casi de todo son las emociones, como se han dado cuenta. Bueno, el proceso emocional tiene 3 componentes, ¿no? El componente fisiológico, el componente conductual y el componente subjetivo. Esto quiere decir lo que piensas, lo que haces y lo que orgánicamente se produce en ti. Tus vísceras, tu corazón, tus pulmones, tus intestinos, tu sistema endocrinológico va a reaccionar durante las emociones, ¿sí? Esta parte fisiológica es muy importante, ¿no? Muy importante. Pero también expresas algún tipo de respuesta. De pronto está bebiendo esta chica algo que no le gustó, le desagrada y miren, estás teniendo asco. Esta otra señorita está molestísima de repente con su esposo o con alguien que le molestó, ¿sí? Y está mostrando, ¿no? Con sus gestos, con su movimiento, conductualmente está demostrando la emoción. Pero a nivel subjetivo, pues la persona, a nivel subjetivo, a nivel cognitivo, también evalúa lo que va ocurriendo y entonces expresará una emoción. Ahora bien, a nivel fisiológico, lo que explica pues estas reacciones que llamamos emociones es la neurobiología de las emociones. Es sabido que el sistema límbico tiene una gran labor durante las emociones. ¿Sí? El viejo cerebro, el sistema límbico, nuestro cerebro rectilíneo, ¿no? O sea, cerebro de reptil, donde están, ¿no? los
estados afectivos. Principalmente quienes trabajan pues en las emociones son el hipocampo, que trabaja en la memorización de las emociones, memoriza la emoción. ¿Con quién te emocionaste? Con papá, memoriza. La alegría que te produce papá la va memorizando. Cuando escuchas la palabra papá, te alegras. Memoriza entonces las emociones del hipocampo. Y la amígdala es responsable de la experiencia emocional, o sea, cómo vives la emoción, extremadamente, normalmente, o con un nivel bajo de experiencia. ¿Cómo vives la emoción? Por ejemplo, si una persona de pronto mata una mosca, normal, pero otros experimentan extremadamente, pobre mosquita, que la has hecho, ¿por qué la mataste? Entonces la experiencia emocional, la amígdala. ¿Sí? Una persona termina con su pareja después de meses, y normal, dice, no pasó nada. Y una raya más al tigre no te hace más tigre ni menos tigre. Pero otros no. Otros parece que se le acabó el mundo. No, y era el amor de mi vida. ¿Por qué me pasó esto a mí? Su experiencia emocional es distinta. ¿Ok? Y la amígdala tiene que ver con eso. Pero el hipotálamo, ojo aquí, este hipotálamo es importante porque tiene que ver con la respuesta fisiológica. El hipotálamo está conectado con el sistema nervioso autónomo. El hipotálamo tiene cierto control, ¿no?, con lo que son las respuestas fisiológicas, vegetativas, autonómicas, involuntarias. Entonces, cuando hay una emoción, ¿sí?, el corazón, los intestinos, los pulmones, la pupila, se activa la parte fisiológica. Pues tú quisieras que no ocurra eso, pero pasa eso. ¿Sí? De pronto ya no quieres que tu corazón palpite rápidamente frente a esa persona. No quieres que te suba la espalda cuando te encuentras con ella o con él. Y de pronto ocurre. Entonces eso es el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Bien. Sin embargo, este sistema límbico también tiene conexiones con el córtex prefrontal. Hay conexiones, se comunica. Y como hay esta comunicación, el córtex prefrontal, ¿sí?, de cierta manera puede controlar, ¿sí?, estas respuestas emocionales. Entonces, si tienes un buen córtex prefrontal, pensarás, razonarás, evaluarás lo que te está ocurriendo y de cierta manera llegarás a controlarlo, o sea, te dominarás. Por ejemplo, te enteras de pronto, ¿no?, que tu peor es nada, pues te ha sacado la vuelta. Y entonces te molesta mucho, me sacó la vuelta, lo que me ha hecho, ahora va a ver lo que le voy a hacer, le voy a insultar, lo voy a golpear. Pero después dices, pero ¿por qué voy a hacer eso? No, si no me quiere, su problema. No, además de repente por golpearlo o por golpearla voy a acabar en la cárcel. No se merece eso. Y entonces te dominas y ya no pasa nada. ¿Sí? Otro dato importante acá con respecto a la neurobiología de las emociones. Recuerden que hemos dicho que las emociones son cortas, de corta duración. Pero ¿qué pasa cuando alguien constantemente va viviendo emociones? Fíjense que las emociones producen toxicidad celular. La toxicidad celular genera enfermedades en la persona. Entonces, aparecen lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas. O sea, enfermedades que se están produciendo debido a este desborde emocional que hay. ¿Están entendiendo? Entonces, mucha gente va a desarrollar enfermedades psicosomáticas. Vamos a poner acá, psicosomático. Algo es psicosomático cuando su origen pues es psicológico. ¿Qué pasó? Está desarrollando por ahí, vamos a suponer, ¿no?, taquicardia o úlceras, ¿sí? O de pronto pues diabetes. Entonces el origen es psicosomático. ¿Okay? Le salen erupciones, le salen como hongos,
Hay distintos, ¿no?, problemas. El médico revisa y dice, uy, no, acá no hay nada fisiológico, lo tuyo es psicológico, vaya al psicólogo. Entonces, estas enfermedades psicosomáticas se producen debido justamente pues a estas emociones crónicas que tienen las personas. Por eso hay que tratar de controlar las emociones. Ahora, otro dato más. Hay una área de especialización que trabaja lo que es justamente pues las conexiones entre lo psicológico, el sistema nervioso, el sistema de defensas y también el sistema hormonal o endocrinológico. ¿Saben cómo se llama esa área de especialidad? Se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Ahí está. ¿Sí? Así se llama, psiconeuroinmunoendocrinología. Es un nombre bien largo, pero a ver, mira, lo psicológico conectado con lo neurológico, sistema nervioso, con el sistema de defensas inmunológico y con el sistema hormonal endocrinológico. Entonces todo eso está conectado, Una persona que se la pasa triste, deprimido, triste, ¿qué pasa? Como está deprimido, también se deprime su sistema de defensas. El sistema de defensas no reacciona. Y entonces la enfermedad, el agente patógeno ingresa al cuerpo y como el sistema de defensa no trabaja, la enfermedad avanza. ¿Qué aparecen? Tumores y cáncer. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que tratar de manejar bien nuestras emociones, no permitir que se desborden, que se pase mucho tiempo. Miremos ahora, a ver cómo estamos. Estamos a buen tiempo. Bien, cognición y emoción. Ya hemos visto la parte fisiológica, ahora entremos a la parte cognitiva. ¿Cómo se relaciona la cognición y la emoción? Pues vamos a encontrar que hay dos teóricos que nos hablan de la conexión, entre la cognición y la emoción. Uno de estos primeros teóricos es Shatter. ¿Sí? ¿Qué nos dice Shatter? Pues Shatter nos dice que en toda emoción hay dos evaluaciones. Una primera evaluación es la valoración cognitiva del estímulo. Por ejemplo, acá, este sujeto está viendo al oso y lo evalúa cognitivamente. Ese oso se ve muy feroz. Y luego, ¿qué evalúa? Los cambios fisiológicos. Miren, evalúa el estímulo y luego los cambios fisiológicos. Me late rápido el corazón, ¡qué miedo! Ya tuvo la emoción. Entonces, para Stanley Shatter, primera evaluación, el estímulo; segunda evaluación, cambios fisiológicos y emoción. En cambio, el segundo teórico, Richard Lazarus, ¿sí?, plantea que tenemos también dos evaluaciones: la evaluación primaria, que es de la situación o estímulo, y luego la evaluación secundaria, que vendría a ser de nuestra capacidad de afronte. ¿Qué puedo hacer para afrontarla? Tengo los recursos personales para afrontar a ese estímulo que está provocando mi emoción. Aquí la señorita entonces está rindiendo una prueba, un examen, y hace la evaluación, ¿sí?, de la situación. Uy, pregunta difícil. ¿Sí? No estudié ese tema, no creo que lo resuelva. Segunda evaluación, ¿cuento o no cuento con la capacidad de afronte? Acá dice que no cuento. Entonces, ¿qué pasa? Miedo. ¿Entendieron? A ver, ustedes me van a decir si la teoría es de Shatter o de Lazarus. ¿Sí? Por favor, piensen en la pregunta que voy a hacer. ¿Sí? Vamos a dejar esto de lado un ratito y entonces piensen en lo siguiente: Shatter o Lazarus. Voy a sacar esto porque si no se van a ayudar y no se vale, ya tienen que ustedes recordar. Bien, si por ejemplo vamos a suponer que Juanito, ¿sí?, ve pasar a una chica muy simpática, muy guapa, ¿ya? Entonces Juanito ve a la chica tan simpática y tan guapa y de inmediato dice: qué linda señorita. Y luego dice: pero yo soy feíto.
Encima no tengo dinero. Encima mi pie es chiquito. No pasa nada conmigo. A ver, teóricamente, ¿quién explicaría esa vivencia emocional? ¿Lazarus o Chatter? A ver, ¿qué me están colocando ahí? Teoría de Lazarus o Chatter explicaría esta vivencia emocional, donde Juanito vio a una señorita bonita, pero ahora dice, no puedo con ella porque yo soy enanito, feíto, no tengo plata y todo lo demás. A ver, se han colocado. Lazarus, ¿no es cierto? Han colocado Lazarus, correcto, muy bien, pero han sido pocos, ¿eh? Omar, Natalia, Nicolás y Jim, ¿y el resto? ¿Dónde está el resto? A ver, por favor, chicos, también participen. A ver otra. Quiero que participen más. Si no me responden 10, es que no me están entendiendo. Y no quiero que no me entiendan, lo que quiero es que me entiendan. Si por ejemplo, tú estás caminando por la calle y de pronto escuchas a un perrito que está ladrando, ¿no? Guau, guau, guau. Entonces volteas y ves un perrito pequeñito, ¿no? Es un pequeñito, un chihuahuito, con su cara de muy molesto, que se está ladrando. Y dices, este chihuahua le mete una patada y se va. A ver, Lazarus o Chatter, ¿quién explicaría este tipo de vivencia emocional? Necesito 10 respuestas, van 2. Van 6, faltan 4. Van 8, 9, falta 1. A ver, 10. Veamos si han respondido correctamente. 12 respuestas. Es Lazarus, ¿ah? Ajá. Lazarus. Muy bien. Aunque algunos han puesto X3, no sé qué será X3. ¿Qué cosa será X3 y X10? ¿Qué será eso? Bien, están dando en el clavo. Si cuando caminas por la calle y de pronto alguien grita, ¡cuidado!, ¿no? Y tu corazón palpita rápidamente y sientes que se te afloja el estómago, en ese caso es Lazarus o Chatter. ¿Quién explica eso? 10, necesito 10. 6, 7, faltan 3. Alguien camina por la calle y escucha fuertemente que dicen ¡cuidado! Y entonces su corazón le palpita rápidamente, y mi corazón, mis pulmones comienzan a respirar rápidamente. Van 8, faltan 2. Lazarus o Chatter, falta 1. Van 9. Lazarus o Chatter, falta 1. Recuerden que Chatter nos dice que evaluamos la situación y luego los cambios fisiológicos, y Lazarus nos dice que evaluamos la situación y luego nuestra capacidad de afronte. Ya, van 10, a ver, ¿qué han colocado? Chatter, muy bien, Chatter, correcto, están en lo correcto. Listo. Sigamos avanzando. La expresión de las emociones. Bueno, la parte conductual. ¿Se acuerdan que dijimos que la parte conductual se ve con los gestos, se ve con las acciones? Pues bien, Charles Darwin nos dice pues que las emociones cumplen una función adaptativa, ¿sí? O sea, gracias a las emociones el ser humano es capaz de supervivir y también de preservar la especie. Fíjense, el ser humano, si no se diera cuenta del peligro, cuando venía el dinosaurio, cuando venía de pronto el tigre, ¿no?, a atacarlo, pues entonces el ser humano se quedaba quieto y se lo devoraba el animal, ¿no? Pero como se emociona, se da cuenta del peligro y escapa, corre, entonces supervive. Pero también se preserva la especie, ¿no? Porque no solamente superviviendo, sino que también por ahí de pronto, sí, el ser humano de sexo masculino o de sexo femenino ve al sexo opuesto, se atrae, se gusta, copula y entonces nacen bebés. ¿Sí? O sea, la fórmula para el nacimiento de bebés, la fórmula natural, es pues en un coito heterosexual. De esa manera la especie se ha preservado. Pero no ocurriría eso si no hay emoción, si no te gusta a alguien, si esa persona no te interesa, si esa personita no te excita, entonces no ocurriría.
Bien, entonces Darwin nos dice pues que las emociones cumplen la función adaptativa, pero Darwin dice algo más también. Dice que las emociones primarias se expresan universalmente de la misma forma. O sea, que la expresión de las emociones primarias, que vienen a ser las emociones no aprendidas, ¿sí?, tienen la misma gesticulación en todos los lugares del mundo. Hellman también va a comprobar esto. Hellman hace investigaciones transculturales, o sea, él investiga en distintas culturas, en distintos lugares del mundo, cómo se expresan las emociones. Y Hellman ratifica lo que decía Darwin. ¿Qué ratifica? Ratifica que la expresión emocional de las emociones primarias es la misma en todas las culturas. Es la misma, es similar. ¿Sí? Bien. Entonces espero que haya quedado entendido, ¿no? Que haya quedado entendido esto. Ahora, la clase de emociones. Ya desde el comienzo hemos dicho que hay emociones primarias y emociones secundarias. Las primarias son básicas, son no aprendidas, o sea, nacen con nosotros, nacemos con alegría, asco, tristeza, sorpresa, miedo y enojo. Ahora, ojo que estas emociones que vemos aquí, ¿sí?, luego se pueden aprender por condicionamiento clásico hacia nuevos estímulos. ¿Sí? Algo que no te provocaba miedo al comienzo, de pronto puede provocarte miedo después. ¿Sí? Algo que no te enojaba al comienzo, te puede enojar después, porque puedes aprender, entonces ya te condicionas. En cambio, las sociales o secundarias sí son netamente aprendidas y se provocan en la interacción de la persona con las demás personas. Entonces la vergüenza, la culpa, el orgullo, el amor, los celos, la envidia, son emociones sociales, llamadas secundarias. Esto es un poco confuso, es muy complicado y no he visto hasta ahora en algún examen de admisión que se haga una pregunta sobre esto, porque alguien podría decir, ¿no?, pero ese miedo que tiene él es aprendido. El miedo a la rata lo aprendió Albert a través del condicionamiento clásico, por lo tanto sería aprendido. Claro, pero miedo como miedo existe desde que nacemos. En cambio, vergüenza se desarrolla. No nacemos con vergüenza, sí se va a desarrollar. ¿Nacemos con asco? Sí, nacemos con asco, porque hay ciertos estímulos, ciertos olores, ciertos sabores que provocan en nosotros, ¿no es cierto?, el asco. Pero ¿podemos tener asco también luego condicionado? Sí, podríamos condicionarnos a tener asco. ¿Sí? Bien, por eso es un poco complicado que se pregunte a veces, ¿no?, sobre este punto, porque es un tema de debate. Yo a veces le digo a los colegas, mejor no hablar de tipo de emociones, ¿no?, porque puede provocar confusión. Afectividad y bienestar personal, el manejo de las emociones. Miren, para sentirnos bien nosotros mismos, sí, vamos a encontrar que esto está muy conectado con la afectividad, vale decir, con los estados afectivos, con las emociones, sentimientos, estados de ánimo y pasión. O sea, me voy a sentir bien, ok, con mi expresión emocional, pero hay expresiones emocionales que pueden causar malestar en el resto y por lo tanto malestar también en nosotros. Por eso es importante que la persona sepa desarrollar lo que Goleman llama la autorregulación emocional. O sea, que aprenda a regular sus emociones, de tal manera que desarrolle las capacidades necesarias para manejar adecuadamente sus emociones y los impulsos conflictivos. ¿Sí? Entonces, para Goleman deberíamos desarrollar cuatro capacidades. ¿Cuáles son estas capacidades? Pues la capacidad de adaptabilidad, de autodominio, de confiabilidad, de innovación y de escrupulosidad. Detallemos cada una de ellas. Capacidad de adaptabilidad. Esta disposición que tiene la persona para poder ajustarse, acomodarse, vale decir, adaptarse a las distintas situaciones o contextos en los que se encuentre. Pues hoy en día estamos pasando por el aislamiento social debido a esta pandemia. ¿Sí? Entonces, hay gente que se adaptó, lo aceptó y normal, pero hay gente que no se ha, que ha salido de la calle, que dentro de su casa la ha pasado mal, entonces no se adaptaron y no la está, y debido a esa mala adaptación surgen problemas. El autodominio.
la capacidad de la persona para controlar sus emociones e impulsos conflictivos. En el ejemplo vemos al entrenador argentino de la selección peruana, que pues le está diciendo a los jugadores: pensá, no te aloques, no te desbordes emocionalmente, porque el desborde emocional puede traer malas consecuencias, no se emociona, se alegra tanto y descuidan. Entonces tienen que estar atentos, pensando en lo que van a hacer, dominar su emoción, ¿sí? La confiabilidad es la coherencia entre el hacer, decir y sentir. Entonces tú dices algo, haces algo y sientes algo, pero tiene que haber coherencia entre esto. Tú dices te quiero, te amo, lo demuestras con el amor y tienes ese sentimiento. Pero dices te quiero, te amo y sin embargo lo demuestras golpeando, insultando, entonces no estás queriendo realmente a esa persona. No eres confiable, no eres consistente entre lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Dices, soy puntual. Yo soy puntual, profesor, sin embargo llegas tarde a la clase. No, esta incoherencia entre lo que dices y lo que haces va a provocar conflictos con los demás, porque te van a llamar la atención, porque se van a molestar contigo, porque tú te vas a molestar con el otro porque supuestamente no te comprende, no te entiende. Pero el problema es que no estás siendo confiable, no estás siendo consistente entre lo que sientes, dices y haces. La innovación es la capacidad de la persona de aceptar el cambio, aceptar la transformación. Muchas veces ocurre pues que en un centro laboral llega una nueva máquina, un nuevo artefacto que supuestamente va a incrementar, va a mejorar la productividad. Hay trabajadores que van a decir, ¿para qué han traído una nueva máquina? ¿Por qué tenemos que aprender? Vamos a perder el tiempo en eso. ¿Cómo lo verá el jefe? El jefe dirá, la persona no colabora. Estoy trayendo una nueva máquina para que mejore la productividad, para que haya más ingreso económico. Y cuando hay más ingreso económico, la empresa crece y también crece el trabajo. Pero esta persona no está colaborando. Entonces el jefe, sí, se va a molestar con esta persona que no tiene la capacidad de innovación, de aceptar el cambio. Y la escrupulosidad, quinto elemento de la autorregulación emocional. La escrupulosidad tiene que ver con la responsabilidad, con aceptar y cumplir nuestra responsabilidad y no estar excusándose o inventando excusas para tratar de disimular el no cumplimiento de nuestras labores, de nuestras responsabilidades. Entonces, si tú cumples con tu responsabilidad constantemente y no te admites excusas, podemos decir que eres una persona escrupulosa. Entonces, una persona que va a ser bien estimada por los demás. Porque si una persona más bien es inescrupulosa, no va a ser estimada por los demás. Por lo tanto, es importante pues desarrollar esta capacidad de escrupulosidad. Muy bien, chicos, estamos llegando ya al final casi de la clase, ¿sí? Estamos terminando ya, vamos a ver los ejercicios, espero que los puedan desarrollar adecuadamente. Si hay preguntas, me hacen las preguntas que deseen.